Hoy vamos a abordar el tema de la herida de la humillación, la herida de la infancia, ese peso invisible que no lo vemos, es invisible justamente por eso, pero que pesa, porque las emociones no sanadas literalmente pesan. Y es más, pues se pueden manifestar también en un cuerpo también un poco grueso, ancho, con unos kilitos de más. Las heridas emocionales, amigos, se manifiestan en nuestro cuerpo, se somatizan. Los pensamientos, las emociones se somatizan, es decir, se hacen carne, se hacen carne. Bien, vamos iniciando, Ali, este tema de la herida de la humillación, ¿te parece? Así es, hoy vamos a hablar sobre el peso invisible de la herida de la humillación. Los que ya han estado siguiéndonos a través de las transmisiones anteriormente, igual puedes ver los videos en nuestro TikTok, sí, las grabaciones que quedaron. Hablamos antes del rechazo y el abandono, hoy de la humillación. Son 5 heridas en total, tenemos ya hasta el momento 3 con las que vamos a ir compartiendo esas señales con que se manifiestan las consecuencias en tu vida adulta. Recuerda los comportamientos que hoy tienes, las formas en que hablas o sientes merecer o no, la salud, el dinero, pues están reflejando, es una proyección de esa herida muchas veces, dependiendo de la herida que hayas generado en tu infancia, ya sea la de rechazo, injusticia, traición, humillación. Hoy nos toca hablar sobre la herida de la humillación, una de las 3 heridas más importantes, ¿no? Luego de rechazo y abandono, es una herida que realmente genera una sensación de inestabilidad, una sensación de ineficiencia, de no sentirme bien conmigo mismo. Hoy te vamos a explicar cuáles son esas señales que puedes empezar a reconocer si tienes o no una herida de humillación. Sí, efectivamente, las heridas emocionales, amigos, como menciono, se hacen carne, se somatizan. Y se pueden somatizar muchas veces en enfermedades, ¿cierto? En enfermedades, pero básicamente en nuestra autoestima. Las heridas emocionales impactan significativamente la manera como nos autopercibimos, si nos sentimos merecedores a la salud, a las buenas relaciones, a la prosperidad económica. Las heridas emocionales, amigos, definen tu vida, por eso este tema es importantísimo. Y hoy vamos a dar ciertos ejemplos para que puedas entender cómo se podría haber originado una herida emocional de la humillación en tu vida. ¿Ok? Lo importante de todas estas transmisiones, lo que queremos dar es muchas luces. Es como encender una luz. Imagínate que esta información es como encender una luz. Porque ocurre que muchas personas andan por la vida a oscuras, imagínate, a oscuras. Se tropiezan con una piedra, se tropiezan con una segunda piedra, una tercera piedra. Es como que en su vida están transitando un camino de mucha oscuridad. No ven que interiormente esas piedras pueden ser una herida emocional. Y muchas veces cometemos ciertos errores, cometemos ciertos fracasos, no nos autopercibimos bien, tenemos la autoestima muy baja, ¿cierto? Esas son las piedras que tenemos que atravesar, que tenemos que cruzar, pero tenemos que tener cierta información, metafóricamente, para tener luz, para poder detectar y ver esas piedras. Y te vamos a brindar ciertos ejemplos para que puedas tú quizás entender que quizás podrías tener una herida de la humillación cargando en tu vida. Lo que pasa es que no somos conscientes que traemos estas experiencias dolorosas, traumáticas. No nos damos cuenta ni siquiera que tenemos una herida abierta. Esa herida emocional abierta nunca cicatrizó. Como una herida física que usualmente le ponemos benditas, alcohol, le pasamos el algodón y le damos su tiempo para que, ¿no?, como este proceso natural de cuerpo ayude a la cicatrización. Pero ¿qué pasa cuando el corazón, nuestra alma está enferma, dolida. Y nunca fue sanada, nunca fue observada? Sucede que muchas veces nosotros no somos conscientes de todo lo que trajo en nuestra infancia, toda esa información, toda esa programación, todo ese sistema de creencias que se improntaron aquí en nuestro inconsciente y que ya ahora, a esta altura de nuestras vidas, es que van como generando, ya las semillas van floreciendo, ¿no? Pero no necesariamente florecen como hojas o flores lindas,
sino que esa semilla ya germinó, creció Ya da y frutos. muchas veces esos frutos que está generando en nuestra vida no son agradables, no nos gustan. He ahí la frase, por sus frutos los conoceréis. Así ¿Qué es. significa esto? Que si hoy en día estás cosechando un fruto de enfermedad, si hoy en día estás cosechando un fruto de escasez económica, si hoy en día estás cosechando un fruto de no lo merezco y tengo relaciones pésimas, relaciones llenas de toxicidad, relaciones conflictivas con la familia, con mis hijos, con los compañeros de trabajo, indudablemente esa semilla puede representar una herida que es la herida de la humillación. Entonces, ¿cómo empieza esta historia? A ver, cuenten. Ali, Germán, díganme, ¿cómo empieza? ¿De dónde surge? ¿Qué pasó? Sí, yo voy a ir describiendo y, por supuesto, identificando las señales. Te vamos a dar varias señales para que te des cuenta si esta herida está en ti. ¿Ok? Normalmente tenemos 1, 2, 3, de las 5 podemos tener 3, 4 heridas. ¿Ya? Es más, algunos dicen, no, pero yo me identifico con las 5. Ok, en mayor o menor grado, todos tenemos una de estas heridas. Hay quienes la herida del abuso lo tienen mucho más significativo, mucho más grande, ¿no? Emocionalmente hablando, mientras que otras personas pueden tener la herida de la humillación de una manera mucho más importante, ¿no? Es decir, wow, se quedó tan grabado y tan presente que para otra persona puede que, a ver, cuando yo interactúo con los demás, no me siento menos que nadie, en verdad yo me desenvuelvo bien, ¿no? Pero su tema no va por ahí. De repente, su herida de mayor peso es la del abandono. Uy, me veo en relaciones codependientes y eso sí me aterra. Me da mucho miedo que me dejen, me da miedo la soledad. Entonces, en la herida de humillación, todo es diferente, ¿no? ¿Qué cosa va a activar esa herida? ¿Qué situaciones? ¿En qué contextos? ¿Con qué personas se van a activar? Pues hoy vamos a decirte para que puedas estar más atento y decir, ok, ahora sé que tengo esta herida y la voy a trabajar y la voy a sanar, ¿no? Me voy a hacer consciente y responsable de ella. Entonces, ¿cómo surge esta herida? A ver, ¿cómo empieza esta historia? En el año 1500, no, mentira. Bueno, ¿cómo empieza la historia, Germán? ¿Cómo surge? Obedece que todas las programaciones y heridas que se han abierto han empezado en nuestra primera etapa de vida, desde que éramos muy niños, Germán. Sí, efectivamente, pudimos haber tenido 3 años. Imagínate un hogar familiar, pueden haber 2, 3 hijos, 4 hijos. En nuestra época, usualmente en una familia habían 4 o 5 hijos, ¿cierto? Éramos familias numerosas. Actualmente, por supuesto, ahora en una familia pueden haber 1 o 2 hijos, normalmente. Pero en las familias de antes, las que nos tocó vivir, por ejemplo, habíamos 4. O 6, o 8, 10 en algunos casos. Somos 4. Coincidentemente, claro, no hay casualidades, también 4. Exacto. Y cuando empecé a entender, digamos, cómo se pueden haber originado estas heridas de la infancia, la herida de la humillación, por ejemplo, ¿cómo ocurre? Cuando, por ejemplo, papá o mamá comparan a los hijos. Al hijo mayor lo compara con el menor, con el segundo, con el tercero, ¿cierto? Es decir, comparan, digamos, este hijo es más gordito, este hijo se parece más a mí, este hijo es más inteligente, este hijo juega mejor fútbol, el otro no juega nada de fútbol, este juega muy bien, es más hábil, este hijo me trae diplomas, y esas comparaciones entre los hijos, entre los hermanos, por supuesto generan una gran humillación en la frágil mente de ese pequeño que quizás pueda tener 3, 4 añitos. Y cuando pasa el tiempo, 10, 20, 30 años, ahora son adultos, son personas que como fueron humillados mucho de pequeño, fueron comparados mucho, entonces ahora esas personas suelen tener una autoestima muy baja. Dependiendo, digamos, del grado de comparación, del grado de humillación, va a ser la autoestima más baja, ¿cierto? Entonces hay que empezar a entender cómo estamos funcionando nosotros. Te sueles comparar con las personas, te sueles autopercibir como una persona que no tiene esas habilidades, te sueles comparar con las personas y decir, no, ellos son mejores que yo, tal persona tiene mejores resultados, merece tener mayor prosperidad que yo. Te sueles comparar con las personas, significa que en tu vida inicial, cuando estabas pequeño, te comparaban muchísimo. Y hoy tenemos que, por supuesto, entender, poner luz en nuestra vida. Y cuando ponemos luz en nuestra vida, comenzamos a detectar dónde está el origen, dónde puede estar la falla.
Y lo bueno de todo esto es que se puede hacer correcciones, amigos, porque las heridas emocionales invariablemente dejaron una huella en nuestra mente, dejaron una huella neuronal en nuestro cerebro. Y esas huellas neuronales, si no se sanan, si no se corrigen, si no se hacen los ajustes adecuados a nivel inconsciente, esa huella va a generar una somatización. Y muchas veces generan enfermedades. Por eso las enfermedades son producto de las heridas emocionales y muchas veces las primarias, las de la infancia. Es un tema fascinante, amigos, empezar a tener este tipo de información porque te puede ayudar a cambiar tu vida en todos los aspectos, no solamente la autoestima, sino hasta mejorar tu salud. Y ocurre que nuestros padres siempre nos comparaban, Ali, por supuesto, ¿no? Acabas de dar una señal interesante adelante. Sobre la comparación. ¿Y cómo puedes empezar a detectar ya en tu vida adulta si esta comparación se quedó como un programa o un programa mental ineficiente, ¿no? No sé si el TikTok ¿no? Hay palabritas que el TikTok... el virus mental es un virus mental, ¿ok? Hay un virus mental que se gestó en tu inconsciente. La comparación es una señal. Si tú de pequeño fuiste víctima de la constante comparación de tus papás o quizás de los maestros o quizás de tus amigos, sí, dado que muchas veces nuestros referentes, papá, mamá, maestros, fueron muy críticos con nosotros. Si hemos tenido padres muy exigentes y críticos, seguramente has vivido esta experiencia de que eras insuficiente, de que por más que hacías todos tus esfuerzos por satisfacerlos, complacerlos, ellos se sentían que ellos te pedían y te exigían más. Cuando uno entra en este nivel de la comparación, ¿qué va a ocurrir cuando eres adulto y tienes esta herida abierta? Constantemente te comparas, pero siempre te vas a ver, es como que el otro siempre es superior que tú. El otro es más inteligente, el otro es más capaz. Siempre te vas a minimizar, o sea, constantemente nos vamos a ver tan reducidos, entendiendo de que todos allá son más importantes que yo, ¿no? Y esta desvalorización obedece obviamente a todas las críticas y juicios de valor que papá y mamá nos hicieron cuando éramos pequeños. Nos humillaron, nos avergonzaron. La humillación está asociado con la vergüenza, sí, ¿no? Está asociado con ese sentimiento de no merecer, de no merecimiento, de sentirme poco, de sentirme invalidado. Entonces, cuando yo tengo esta herida abierta, cualquier situación allá afuera que abra nuevamente y active, ¿no? Es como que fuera un gatillador que inmediatamente otra vez me habla desde esa emoción. Mi cuerpo emocional ha registrado esa experiencia y inmediatamente responde, instintivamente. Entonces, yo siempre voy a estar buscando dar más, ¿no? Y esta es otra señal, quiero que prestes atención, por favor, para que puedas identificar si estás viviendo desde la herida de la humillación. Normalmente las personas, ahora adulta, ¿no? Si tienes la herida de adulta, pues quizás vas a ser una de esas personas que siempre está entregando tanto de ellas, resolviendo los temas de otras personas, siempre atento a qué necesitan todos allá afuera, ¿no? Cómo se sienten, cómo estás, pero no eres capaz de conectar con tus propias necesidades y emociones. No somos capaces de vernos, de sentir, porque mi prioridad está en tener que complacer para ser reconocido y aceptado, para no seguir siendo maltratado. Entonces es como un trueque, ¿verdad? Yo inconscientemente le doy todo, lo satisfago, complazco, soluciono, ¿no? Resuelvo, pero cuando se trata de mis necesidades no las atiendo, no las veo, ¿no? Voy a estar en este rol constante de victimización, ¿no? La herida de humillación nos habla de este sentimiento de victimización, de vergüenza. Entonces voy a tolerar, voy a soportar, voy a aguantar y voy a tener esa capacidad de tener que soportar con tal de no ser humillado o alejado de un grupo o comunidad, ¿no? De las personas con las que me rodeo. Eso es lo que suele pasar, ¿no? Entonces, identifica estas señales y nos dices aquí, me encantaría leer los comentarios, saludarlos y saber
si el tema les está dando ya algunos visos de una orientación y si se han sentido identificados con alguna de estas experiencias, ¿no? Sí, Pero no solamente ahí, exacto. Germán, también hay situaciones que hemos vivido a temprana edad, como por ejemplo Las etiquetas, Ale, las etiquetas, los las apodos, etiquetas. las chapas, los motes, ¿cierto? También este es el gordo, este es el flaco, este es el hábil, este es el inteligente, el otro es el que nunca trae diplomas. Esas comparaciones con apodos, por supuesto, eso genera una humillación muy grande en ese pequeño, ¿cierto? Y de adulto, por supuesto, esas frases críticas que nos dijeron cuando éramos pequeños, ahora nos los decimos nosotros, en diálogo interno. Nos etiquetamos, nos seguimos etiquetando y ese diálogo interno es una conversación que tenemos ahora con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque en algún momento de nuestra vida esa información, ese mote, ese apodo, esa chapa se instaló en nuestra mente como un programa, se instaló como un virus mental. Imagínate una persona que siempre le han dicho gordo, difícilmente va a ser una persona delgada porque siempre le dijeron gordo. Y cuando quiere adelgazar, le va a costar muchísimo. Y si lo hace, lo va a hacer con mucho sufrimiento, que va a haber, por supuesto, en una primera instancia puede adelgazar, pero después recupera el peso nuevamente. Cierto, las etiquetas son muy poderosas, amigos, por eso hay que tener mucho cuidado. Y hay personas que dicen, bueno, yo le decía gordo a mi hijo de cariño. Wow, de cariño no, es una programación, es una programación. Y las palabras no se la lleva el viento, las palabras se quedan alojadas a nivel inconsciente. A veces los papás no son conscientes de ello, ¿verdad? De las heridas que están generando. Y esto es real, ¿no? Muchos padres generalmente nos hemos escuchado decir que, ¿no? Oye, orejón, frentón, yo le digo de cariño, ¿no? De frentoncito, cariño. Orejón, mi orejón, dicen, ¿no? Ay, mi hijito es un orejoncito, ¿no? Y eso sí está generando vergüenza en el niño, ¿no? Está generando una sensación de malestar, ¿no? Una sensación de no ser digno, de no ser bien tratado. Por eso se acostumbran, la persona que tiene la humillación, se va a acostumbrar a sentirse así, ¿no? En el grupo, sentirse menos, es una persona que normalmente está siempre en el rol de víctima, sufriendo, ¿no? Considere que las experiencias y la vida se ha hecho para sufrir. Muchas veces está viendo desde ese condicionamiento la realidad y siente por eso que no es merecedor ni de afecto, ni de amor, ni de atención. ¿Y qué va a ocurrir con estas personas? Otro ejemplo me encantaría también antes de pasar al siguiente, ¿no? Al siguiente punto, es que normalmente si tú eres de las personas que cuando eras pequeñito, esto lo relato porque en alguna experiencia lo vi de cerca, ¿no? Que había un niño que lo llevaban a la guardería, ¿ya? Era una persona cercana que yo conocía, lo llevaban siempre en la guardería porque mamá trabajaba durante todo el día y mamá demoraba en recogerlo porque obviamente tenía que salir del trabajo y en coordinación con el jardín pues le permitían que el niño se mantenga media hora más, una hora más. Pero ese niño, mientras esperaba, los amigos siempre se reían, se burlaban de él, diciéndole que nadie lo quiere, por eso no lo recogen, y se burlaban. Y a todo esto, el niño, de tanta espera y seguramente miedos que no alcanza a entender racionalmente, el niño a veces se orinaba y estaba mojadito esperando que lo recojan, esperando que mamá llegue. Y cuando llegaba, pues todos los amiguitos ya habían hecho mofas, se habían reído de verlo así, de que nadie lo recogía. Eso genera una herida muy fuerte, ¿no? En el niño, una humillación, una vergüenza, el menosprecio, se siente menoscabado, maltratado y crece con esta sensación. Crecemos ya en la vida adulta. Por eso nos vemos en la necesidad de tener que satisfacer a todos antes que alguien se ría de mí. Y mira lo curioso, porque incluso cómo se puede apreciar en el adulto, ¿no? Que antes de sentir esa burla, esa risa de los demás, voy a preferir muchas veces reírme de mí mismo, burlarme de mí mismo. Y aquí viene esta sensación de tener la necesidad de hacer esa broma para conmigo mismo, ¿no? Es como hacer humor negro, pero conmigo. Es decir, yo me burlo de mí antes de
que otros lo hagan, ¿no? Yo me río de mis propios defectos porque no me acepto. En verdad, lo que sucede con las personas en esta herida de humillación es que no se reconocen, y como no se aceptan, no se aprecian a sí mismas, van a tomar la broma, el humor negro, como una manera de burlarse de ellos mismos antes de que alguien los humille y se rían de ellos, antes que lo bauticen, le pongan chapas, pues lo voy a hacer primero conmigo. ¿No? Esto, no sé si has tenido algún amigo o conoces esta historia de alguien que era como el porfiado y se reía, y ella misma permitía que todos, y ella misma se saboteaba, ¿no? Y se burlaba de ella, ¿no? A veces decíamos, oh, qué buena correa tiene, ¿no? Decíamos muchas veces, qué buena correa, mira cómo se ríe, cómo celebra y se ríe de ella misma, se hace bromas de lo que tiene, de su tamaño, de su cuerpo, ¿no? De su ropa. Pero no, eso escondía algo más que no sabíamos, no éramos conscientes de ello, ¿no? Así es, Ali, efectivamente, la autohumillación, ¿cierto? Nosotros mismos nos autorridiculizamos, justamente porque si lo hacemos nosotros, ya no nos va a doler si alguien se burla, ¿cierto? Entonces estas etiquetas, Ali, también por supuesto generan unas programaciones muy... de mucha humillación, de mucha vergüenza, ¿cierto? Un saludo para Julie Aguilar. Saludos, Julie. Hola, Julie, buenas ¿cómo noches. estás? Buenas Muy noches. buenas noches. Nos acompañó en sesiones anteriores, en Julie. transmisiones anteriores, ¿no? Sí. Sí, acá dice Marco, en mi trabajo existe mucha hipocresía y además mis compañeros son familia, primos, y están haciendo lo que sea para sacarme. ¿Qué puedo hacer? Wow. Entonces, por supuesto, hay que empezar a cambiar nuestras percepciones, ¿cierto? Porque la manera, digamos, ocurre, amigo, que muchas veces las personas que se cruzan en nuestro camino, quizás con cierta mala energía, son personas que de alguna manera están proyectando alguna parte nuestra. De cierta manera, nosotros quizás hayamos atraído de manera inconsciente ese tipo de personas. ¿Ok? Pero ocurre que cuando empezamos a cambiar nuestra autopercepción, esas personas comienzan a comportarse de manera diferente. Es decir, tu entorno, el mundo externo, es un reflejo de tu mundo interno. Hay muchas personas que viven, digamos, en el miedo, ven muchas noticias, las noticias nos psicosean y por supuesto en su mundo externo comienzan a reflejar y ocurre todo eso lo que están viviendo, digamos, atrayendo sus miedos, atrayendo todo lo que las noticias tóxicas pudieron haber instalado en nuestra mente, que son programaciones. En física cuántica se dice algo del efecto observador, que el observador modifica lo observado. Y nosotros, amigo, quiero que tomes conciencia que de cierta manera estamos creando nuestra realidad, porque todo lo externo es una proyección de tu mundo interno. Si afuera ves personas, digamos, que te puedan estar afectando de cierta manera, significa que tú te estás afectando de cierta manera. Si tú afuera observas personas que te puedan humillar, tú internamente antes te estuviste humillando. Cada vez que te miras al espejo te criticas. Cada vez que te quieres poner una ropa, uy, no me queda, ¿por qué tuve que comer eso? ¿Por qué otra vez estoy con sobrepeso? Y tú mismo te criticas, otra vez me salió mal este resultado, otra vez fracasé, otra vez tropecé con la misma piedra, otra vez, y tú mismo te criticas, y van a seguir apareciendo circunstancias externas que justifiquen aquello que ya lo tenías instalado en tu mente, aquello que estás creando. Toda nuestra realidad, amigos, se crea a través de nuestra mente. Tu mundo externo es un reflejo de tu mundo interno. Lo hemos escuchado muchas veces. Tu mundo externo es una proyección de tu mundo interno. Sí. Adelante. Y si eso está pasando, ¿me recuerdas el nombre, por favor? Marco. Si eso está pasando en tu realidad, a veces siempre nos enfocamos en cómo cambio lo que veo afuera, no me gusta, cómo cambio esto que me hace sentir mal. Es interesante empezar a verte a ti mismo, reconocer qué estás proyectando. Si es un tema de inseguridad, de sentirte poco valioso, probablemente las personas, yo digo siempre, la energía se huele, ¿no? La energía se siente. Cuando uno proyecta eso a través de la voz, a través de tu expresión corporal, a través de lo que dices, ¿no? La gente lo detecta, lo observa y pues simplemente va a responder
acorde a la información que tú envías. Eso nos sucede muchas veces y aunque nosotros no seamos conscientes porque luego decimos, entonces no, mi esposo me trata mal, mi esposo me maltrata, mi esposo me ofende, me habla feo siempre, me dice lo peor, ¿no? Me habla de que no sirvo para nada. A ver, ¿qué estoy proyectando yo como mujer? Mi poco valor, sentirme insuficiente, sentirme poco valorada. Simplemente la persona recibe el mensaje y responde a lo que yo estoy enviando como información. Si yo tengo claro quién soy yo, sé poner los límites, puedo hablar con coherencia, asertivamente, digo mis puntos y no callo, entonces la persona, yo creo que desde una relación más sana nos vamos a comunicar diferente. Eso es lo que tenemos que observar para empezar a reconocer qué estoy proyectando también yo. Y siempre digo, si estás en algún lugar que no te gusta, ¿por qué tolerar? Justo hoy día hablamos de la herida de la humillación. Las personas que viven bajo esta herida soportan, toleran, aguantan que otras personas los denigren, los maltraten. Y no nos movemos porque nos acostumbramos a sentir que estamos ahí para sufrir. Hemos venido, mira que la vida es un sufrimiento. Muévete, ¿no? Siempre yo sugiero, digo, si estás en un lugar que no te gusta, que no te respetan, muévete. No eres un árbol. No eres un árbol, no eres un sofá, ¿no? Muévete, pero Así recuerda, no se trata de me muevo, me cambio, luego me voy mañana, no, porque la vida, justo lo que comentaba Germán, te va a proyectar eso que no resuelves ahí adentro. Y mañana será otro trabajo, mañana será en otro espacio laboral. Entonces, el tema de fondo, el tema de raíz, hay que revisarlo, ¿no? Bueno, no sé si Así también es. Germán Acá hay un comentario también. A ver, Lorena. ¿Cómo trabajo psicológicamente la ansiedad que me causó hace 3 semanas el diagnóstico de artrosis cervical? Y bien, por supuesto, ¿no? Eso genera mucha ansiedad. Cuando los médicos nos dicen, digamos, un diagnóstico, por supuesto, nos genera mucho miedo, mucha ansiedad. Yo recuerdo una vez en un taller había una persona que luego de entender cómo ocurren las programaciones, cómo las programaciones activan, somatizan enfermedades en nuestro cuerpo, alguien me comentó que su padre, que venía de provincia, que era quechua hablante, había tenido muchos dolores de estómago y lo trajeron acá a Lima, le hicieron unos análisis y el médico le dijo a los hijos, miren, su padre le queda 3 meses de vida, su padre tiene cáncer. Y las personas, los hijos se pusieron muy nerviosos, entonces, y se pusieron de acuerdo, conversaron entre ellos, eran como 3 hijos, ¿no? Y como su papá era quechua hablante, su papá no entendía lo que el médico le decía, ¿no? Los hijos dijeron, ¿ahora qué hacemos con papá? No hay que decirle nada, se pusieron de acuerdo entre ellos y dijeron, no hay que decirle nada de del diagnóstico del médico. Hay que llevarlo nuevamente, retornarlo allá al campo. Y en el campo, papá tuvo un tratamiento con hierbas medicinales, regresó a su campo, a sus actividades y nunca se enteró que tenía cáncer. Y esta señora nos comenta, dice, y mi papá vivió 20 años más, nunca se enteró que tenía cáncer, que el médico le había dado 3 meses de vida. Wow, hay veces es mejor no enterarnos de ciertas cosas que los médicos, digamos, por supuesto que ellos tienen toda la información, ellos han estudiado para ello, pero a veces nos dan la información, pero el mismo miedo activa y desencadena una reacción en cadena justamente en nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo genera tanto cortisol que se enferma rápidamente y ese diagnóstico se convirtió en una sentencia, en una programación. Entonces, las palabras son muy poderosas. Las palabras, digamos, el diagnóstico de un médico es muy poderoso. En este caso, ¿qué le podríamos decir a esta amiga que comenta, Lorena, la ansiedad que le desencadena esta enfermedad de la artrosis cervical? Por supuesto, la ansiedad es cuando nos enfocamos mucho en el futuro. Ya estamos viendo el futuro desalentador, ¿cierto? Hay que conectarnos con el presente, hay que respirar profundamente, hay que conectarnos con el presente y estar presente en el presente con presencia. Ocurre que muchas veces el ser humano se entra en miedos, en sufrimiento. ¿Por qué? Porque mucho se va al pasado. Y en el pasado están las heridas emocionales que estamos compartiendo hoy. Pero también se va mucho al futuro, a la ansiedad, ¿cierto? Y está pensando en un futuro desalentador, en un futuro muy oscuro, con mucha preocupación. Y eso, por supuesto, nos baja las vibraciones energéticas. Nuestro sistema inmunológico se paraliza. Tenemos que recuperar nuestra tranquilidad,
respirar profundamente, salir al campo, al aire libre, salir a la naturaleza, caminar descalzo. Caminar descalzo nos conecta con la tranquilidad, con la paz, es muy relajante para nuestro sistema inmunológico. Liberarnos de las heridas emocionales de la infancia, también, por eso este tema de la herida de la humillación es muy importante, porque si no sanamos la herida de la infancia, encima, muchas personas tienen muchas heridas de la infancia, además se alimentan mal, además no hacen ejercicio, además están viendo noticias tóxicas. Noticias por supuesto, wow, un torrente, digamos, de tóxicos, imagínate, tu cuerpo está diseñado para la salud, por alguna razón, pero toda esta manera, digamos, de relacionarnos con la vida paraliza nuestro sistema inmunológico. Entonces la recomendación, Lorena, es que puedas empezar, yo siempre digo una frase, o meditas o te medicas. Ajá. O meditas o te medicas. Entonces empieza a trabajar ya para estar más conectada con tu presente. Lee el libro de la biología de las creencias de Bruce Lipton, que nos habla cómo nosotros podemos generar un cambio interno. Nuestro cuerpo no está ya como sentenciado, ¿no? Y esto lo puedes leer en la historia de Joe Dispenza, de cómo reparó cada vértebra de su columna con el pensamiento, con la energía, la emoción que estabas sintiendo. Ansiedad es estar en la zona de miedo. A ver, no te adelantes. No vayas, las personas que viven ansiedad están ya visionando, viendo algo que todavía no existe. Aprende a estar en el presente y para ello utiliza la poderosa herramienta de la meditación. Lee y date cuenta de que hay creencias que tienes que empezar a cultivar, creencias de salud, creencias como que apoyadas en la neurogénesis, que el cuerpo se puede regenerar. Entonces, empieza a trabajar eso que no conoces para que puedas tener un concepto más amplio, creencias nuevas sobre la salud y no te sientas sentenciada por algo. La experiencia lo dice, uno puede ir modificando y cambiando la estructura de su cuerpo. Recuerda que tu cuerpo está constantemente autorregenerándose, pero si yo estoy desde un equilibrio emocional, si estoy desde una frecuencia elevada de serenidad, de tranquilidad en el presente, entonces voy a ayudarle mejor a mi cuerpo a poder hacer uso de esas capacidades innatas que tiene de autorregeneración. Lorena, a empezar con ello que te estamos brindando hasta el momento. Acá Castillo Quenas dice, vivir tranquilo es fácil, es solo buscar tu propio bienestar alejándote de lo tóxico. Por supuesto, es por supuesto, Castillo. Renunciar, Castillo, a todo lo que no nos suma, ¿no? A todo lo que no es válido en nuestro cuerpo, en nuestra vida, en nuestra mente. ¿Sabes qué? Ponerle un muro, un filtro para decir, esto no me aporta. Esto no me sirve. Y sí, es importante hacer una revisión, autoconocernos para empezar a autosanar también, trabajar con compromiso. Esos síntomas en el cuerpo están hablando de emociones que están en desequilibrio en tu interior. ¿A través de qué? De experiencias que has vivido. Hay que trabajar en ellas, ¿no? Muy bien. Así es. Otro comentario de Castillo. Las heridas del niño interior no permiten que puedan ver lo fácil que es la vida. Por supuesto, Castillo. Saludos a Washington. Saludos a Castillo. Saludos, los Washington. médicos han estudiado para servir al sistema. Bueno, por supuesto, ¿no? La industria farmacéutica es la industria al costado de la industria de las... No quiero decir porque si no el TikTok lo puede... Lo que pasa es que hay algunas palabras que TikTok no permite, ¿no? El algoritmo. Sí. Bueno, lo que está pasando en Irak, el negocio de todo lo que pasa en Irak, en Israel, todo... no me quiero meter más en ese tema, pero ese es uno de los grandes negocios que mueven al mundo, ¿no? El petróleo, la salud, la industria farmacéutica. Los armamentos, ¿no? Sí. Por supuesto, pero quiero que sepas que... está bien confiar en el médico profesional, ¿cierto? Pero acuérdate que tú tienes un médico interno. Tu médico interno es tu sistema inmunológico, ¿ok? Tienes que enfócate en activar tu sistema inmunológico, ¿ok? Bien. Hola, ¿qué opinan de la autofagia? Wow, autofagia, claro, es una manera, digamos, de reparar nuestras células que están dañadas, ¿no? Es algo que ocurre a nivel celular. Sí hay premios Nobel, si no me equivoco, un japonés ahí que obtuvo un premio Nobel sobre la autofagia. Es muy, muy interesante. Bueno, y esto da pie también a entender por qué los ayunos funcionan, ¿cierto? Ocurre que nuestras células, cuando están deterioradas, hay otro grupo de células que pueden comer esas células que están deterioradas, ¿cierto? Y esa es la autofagia, cuando las células se comen unas con otras.
pero las células sanas se comen a las células enfermas. Y esa célula enferma ya no sigue creciendo ni contaminando el ambiente celular, ¿no? Sí, por eso es importantísimo el ayuno, ¿no? Pero ya creo que nos estamos moviendo. Vamos, del tema. Nos encanta responder también sus consultas, este tema del feedback, de la retroalimentación, de poder interactuar, a mí me encanta. Así que siempre vamos a estar aquí atentos a sus consultas, pero vamos también, ya una vez que hemos podido conversar ¿no? y responder algunas consultas, continuamos para los que también ¿no? están muy atentos a lo que significa la herida de rechazo. Primero, morfológicamente, ¿cómo se va a mostrar esta herida en nuestro cuerpo? Vamos a vernos como personas un poco voluminosas, a veces obesas, ¿no? Es más, es muy característico ver los ojos ovalados, la carita muy redondeada, ¿no? Muy cachetoncitos. ¿Y esto obedece a qué? Tiene un significado. A veces nosotros señalamos, decimos, ese gordo, esa gordita, pero tiene una respuesta. Tiene un niño interior humillado dentro muchas veces, ¿no? Que lo que ha hecho por vivir en esta sensación de ansiedad, por ser aceptado, por no ser humillado, hace que muchas veces yo empiece a generar una ansiedad y una acción compulsiva por comer, ¿no? Uh-huh. Estoy sobrealimentándome, comiendo de ansiedad, y esto obedece no solo a esta sensación de ansiedad que se genera ya como síntoma, sino también que muchas veces, como nosotros estamos constantemente dando a los demás, entregando, resolviendo por otros, no viendo nuestra vida, es que la única forma en que una persona que tiene esta herida dice, a ver, ¿cómo me complazco? ¿Cómo me satisfago? La manera en que lo hace es comiendo a través de los alimentos que no necesariamente son nutritivos, son muchas veces alimentos altos en grasas, en carbohidratos, en dulces, y vamos sobrealimentándonos, comiendo estos dulces excesivamente, y eso hace que nuestro cuerpo empiece a somatizar y nos veamos así gruesos. Uh-huh. Y a esto se aúna la vergüenza que está integrada en nosotros, que hace que no me muestre, ¿no? Porque es una característica de las personas que tienen esta herida. No pueden verse a sí mismas, ni gustarse a sí mismas, ni mostrarse. Por eso se van a ver siempre con ropas muy holgadas, blusas o camisas sueltas, para no dejarse ver. Y si fueran delgadas, la idea es no dejarse ver. Entonces, estar así como imperceptibles, no dejarse ver su silueta, su cuerpo, porque no se aceptan, no se gustan. Y lo que van a hacer es también usar ropa holgada, no mostrarse, ¿no? Sí, efectivamente. Y una de las máscaras también que se pone, las máscaras, digamos, no son máscaras físicas, ¿no? Sino son máscaras, digamos, en su personalidad que se ponen las personas que pueden sufrir la herida de la humillación, es el chistoso. Aquellas personas, no sé si has visto, aquellas personas que... del humor negro. ¿Perdón? Lo que comentaba del humor negro. Claro, aquellas personas que se enfocan mucho en hacer reír, ¿no? ¿Por qué? Para que no los humillen, para que sean aceptadas en el grupo. Por eso son chistosos, por eso hacen bromas, por eso hacen reír a los amigos para precisamente ser aceptado en el grupo. Porque lo que más... el mayor temor de una persona que puede tener herida de humillación es justamente eso, que lo humillen nuevamente. Y para ser aceptado y no ser humillado, tienden a ser muy personas que hacen reír, son divertidas en cierto punto, pero en algunos momentos también ellos mismos se ríen, hacen reír, pero a costa de su propio, digamos, de su propia persona, ¿no? Entonces es muy interesante también empezar a detectar este tipo de máscaras que se pueden poner las personas que sufren heridas de humillación. Uh-huh. Bueno, es la máscara que se pone, pues, ¿no? La máscara del masoquista, pues, permanentemente están tolerando y sufriendo, ¿no? Están aceptando que las personas se burlen, se mofen de ellos, ¿no? Y como constantemente se están entregando a los demás, ellos pierden este sentido de la libertad. Es muy usual ver personas que otras gozan de tener su propia libertad, pero en el caso de las personas con herida de humillación, lo que hacen es más bien tenerle un miedo a la libertad, porque lo que buscan es depender de otros, ¿no? Solucionar para otros, buscar ayudar a otros. Y esto tiene que ver mucho cómo luego nos vamos desarrollando a nivel profesional o teniendo un oficio ya en la vida adulta, un oficio, cómo nos desarrollamos acorde a estas heridas abiertas, ¿no? Suele pasar
que, por ejemplo, la persona que se ha sentido siempre avergonzada, ridiculizada, va a optar incluso por actividades profesionales como las que están más ligadas al servicio, por ejemplo, los bomberos o las enfermeras, ¿no? Los técnicos en enfermería, porque están relacionados siempre con la capacidad de darle, de verse entre las personas que también están sufriendo, ¿no? De dolor emocionalmente, que se están quejando, y ahí están, ¿no? No es consciente porque indudablemente el valor y el propósito genuino también que buscan es servir, ayudar a las personas, ¿no? Y eso está loable, o sea, es aplaudible, es loable. El tema de fondo es que inconscientemente nos vemos reflejados en este tipo de situaciones donde también encuentro personas que estén sufriendo, ¿no? Lo que yo también inconscientemente he vivido, ¿no? Por eso dice que cada profesión está asociada muchas veces a la herida de nuestra infancia, ¿no? Las personas que son oradores, conferencistas, personas que se desarrollan pues frente a cámaras, ¿no? Son personas que quizás han tenido alguna vez mucha censura, ¿no? Y han tenido alguna herida también, ¿por qué no?, de la humillación, o una herida donde se han sentido no vistos, ¿no? Y esto recuerdo mucho que en su momento, cuando descubrí cómo podíamos ir escogiendo las carreras, decía, oh sí, esto tiene mucho sentido, porque cuando yo era pequeña tuve un programa, un virus mental con relación a expresarme libremente, ¿no? Y a esa sensación de libertad. Y paradójicamente la vida luego te trae a estudiar eso que supuestamente le rehuías, el exponerte, el hacerte visible, pero buscas luego porque dices, ahora quiero mostrarme, ¿no? Cómo nos vamos llevando inconscientemente nuestra vida a esas experiencias. Incluso las personas que siguen la carrera de abogacía, cuando hablas con ellas y te cuentan un poco su experiencia y han venido a sesiones o a talleres, te dicen, yo tenía... Uy, en verdad me indignaba, me molestaba cuando las personas abusaban de otras, ¿no? ¿Y cuándo te sentiste tú en esa experiencia? Bueno, la verdad, voy a ser honesto, yo viví mucho abuso, ¿no? Mucho abuso en mi infancia, ¿no? Abuso de parte de los amigos que siempre me esperaban a la salida para bullearme o por ahí golpearme, ¿no? Y sufrí mucho abuso. Y de pronto dije, en algún momento voy a defender a esas personas vulnerables. Voy a defender, voy a ser la voz de esas personas que no tienen voz, que no pueden hablar, que no pueden defenderse. Y la vida te lleva ahí. De pronto te ves ya en esta actividad profesional, ¿no? Entonces, una herida de humillación puede estar desencadenando como consecuencias muchos de estos aspectos, ¿no? Por ejemplo, en el tema del amor, en el amor. También, por supuesto, ¿Cómo se manifiesta? No nos sentimos merecedores, también dignos de tener amor, ¿cierto? Amor incondicional, que nos amen, digamos, por lo que somos, no nos sentimos dignos. Y esto genera, por supuesto, conductas de relaciones de codependencia, atracción también inclusive por parejas que nos tratan mal, ¿no? Que nos tratan mal, o miedo también a tener intimidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el mayor temor de una persona con humillación es que lo humillen, y justamente para evitar esa humillación también se cohíbe inclusive en la intimidad. Pero además también puede sabotear en el dinero, Ali, porque aquellas personas que pueden tener este día de humillación tienen una creencia muy profunda que dicen, con respecto al dinero, no soy lo suficientemente capaz, valioso, para tener prosperidad, para tener abundancia. No se sienten merecedores, no se sienten capaz ni valioso de tener prosperidad económica y se autosabotean profesionalmente. Tienen dificultades financieras, son aquellas personas que se tienden a comprar cosas para ser aceptadas en grupos sociales. Son aquellas personas que se compran el celular, el último modelo, el más caro. ¿Por qué? Porque sus amigos también tienen modelos caros, imagínate. O se compran relojes de marca, relojes muy caros. ¿Por qué? Para ser aceptados en un grupo social, para no ser rechazados, no ser humillados, porque ellos siempre se están comparando. Si mi amigo tiene un celular de última gama, yo también tengo que tener, porque si él tiene menos, se siente muy, muy bajo, se siente como que de esa manera compensa, digamos, ese vacío interior, lo compensa teniendo un celular, digamos, de última gama, de último modelo, el más caro, imagínate. Por supuesto, y eso también genera
problemas financieros. Es decir, están gastando mucho para ser incluidos en un grupo. Están invirtiendo mucho en cosas físicas para ser incluidos en un grupo, cuando lo principal que tenemos que hacer es trabajar nuestro interior, amigos. Ocurre que muchas personas que trabajan su interior ahora ya no requieren tener tantos lujos, porque el mayor lujo que puede tener un ser humano es descubrir su propio interior. El mayor lujo que puede tener un ser humano es conectar con su paz, con su tranquilidad, con su salud. Es lo más valioso que puede haber. Tener buenas relaciones de pareja, comenzar a quererse, apreciarse cada vez más. A eso tenemos que aspirar, no a comprar tantas cosas externas, porque si sigues comprando cosas externas que no sueles usar, por supuesto, nunca vas a conseguir la felicidad afuera, amigos. Hay personas que invierten mucho dinero. Imagínate un auto de lujo, el más caro, imagínate, ¿cierto? Y piensan tener felicidad con ese auto, imagínate, invierten mucho dinero, generan deudas con un dinero que ni siquiera tienen y se compran un auto. Pero pasa una semana y se les pasa la emoción, la felicidad, la satisfacción de haberse comprado un auto tan costoso. Es más, ahora es una carga pesada, ya se desconectaron, digamos, de la sensación placentera inicial y ahora es una carga pesada. Es decir, la mayor satisfacción que puede tener el ser humano es reconectarse consigo mismo, volver a disfrutar de la vida, volver a sentir esa satisfacción de paz, de conexión interior. Y ahí, por supuesto, es el enfoque de la programación neurolingüística, a volver a reconectarnos con nuestra paz, con nuestra tranquilidad. Sí, bien. Y trabajar sobre esas creencias que ahora estamos detectando que aparecen, ¿no? Tener que sacrificarme tanto para tener el derecho a tener, ¿no? Es lo que se dice normalmente una persona con herida de humillación, ¿no? Tengo que sacrificarme mucho para poder merecer, ¿no? Y es más, las personas también constantemente están sintiéndose que no son merecedoras del amor y que también tienen que dar para recibir, ¿no? Es una frase que se repiten inconscientemente. Yo tengo que dar, ¿no? Tengo que sobreexigirme, tengo que complacer para poder recibir, cuando todos sabemos que el flujo, la ley del dar y recibir es un flujo circular de ida y vuelta, es decir, está constantemente retroalimentándose, no funciona una sin la otra, no es que yo solo de ida doy, entrego, quedo exhausta, cansada, realmente me doy por todos, pero yo no me miro a mí misma, ¿no? Entonces tenemos esta ecuación totalmente alterada, equivocada, y es así en que una persona con herida de rechazo se está manteniendo, ¿no? En todos los niveles, ¿no? Da económicamente, da en el amor, en las relaciones, tolera mucho, está en relaciones donde las hacen sufrir, pero ella tolera y sigue dando y sigue preocupándose, a pesar de que ese contexto, esa familia no la hace sentir bien, pero ella sigue presente, ya sea hombre o mujer, sigue dando más a los demás que a ella misma, ¿no? Sí es, entonces, amigo, entender que la verdadera sanación ocurre en tu interior, ¿ok? Todos tenemos la capacidad de sanar nuestra vida, por supuesto que sí. Esta información de esta herida de la humillación te está dando muchas luces para que te autoconozcas, y cuando comienzas a autoconocerte, por supuesto se genera una magia interna, una alquimia interna. Los grandes alquimistas antiguos que buscaban convertir el plomo en oro, no era precisamente con el material, con el metal, el plomo en oro, no, se trataba de transformar a los seres humanos, convertir, digamos, un alma que está sufriendo plomo en oro, en un alma que sea feliz y que disfrute de la vida. De eso se trata, empezar a convertirnos en los alquimistas de nuestra propia vida, porque para eso es el desarrollo personal, para eso es el desarrollo humano, para eso es autoconocernos, para eso es empezar a descubrir que quizás puedes estar albergando en tu interior una herida de la humillación, o quizás, como vimos en transmisiones anteriores, una herida del rechazo o una herida del abandono, que invariablemente van a afectar, van a condicionar tu vida, porque al fin y al cabo son programaciones. Y son programaciones, no es tu verdadera esencia, porque las heridas emocionales nos confunden, nos hacen vivir acorde a ese programa, pero hay que empezar a entender que no somos ese programa, son programaciones, son aprendizajes, y si tú lo aprendiste de cierta manera, es decir, fuiste programado de cierta manera, ¿puedes reprogramar tu mente? Por supuesto que sí. Los neurocientíficos hablan mucho de la plasticidad neuronal.
La plasticidad neuronal significa la flexibilidad que tiene tu cerebro para generar nuevas conexiones neuronales. Y si en tu cerebro hay conexiones neuronales de sufrimiento, de tristeza, de pena, de enfermedad, de carencia económica, de malas relaciones, por supuesto, se puede reprogramar porque tu cerebro es flexible. Plasticidad neuronal le llaman los neurocientíficos. Y a través de la programación neurolingüística podemos utilizar esa propiedad del cerebro. Por supuesto que sí. Es decir, todos podemos cambiar nuestra vida, todos podemos sanar nuestra vida. Sí, la respuesta es sí, todos podemos cambiar, todos podemos sanar, porque tu cerebro te lo permite. Hay personas que dicen, no, ya soy muy mayor, ya no puedo. Wow, son personas que tienes que permitírtelo. Pero justamente para esto es esta transmisión, para que empieces a permitírtelo. Cuando empiezas a permitirte y empezar a ver la vida con otros lentes, con otro tipo de creencias, tu vida cambia radicalmente. Hay personas que se autoperciben como personas enfermizas. ¿Por qué? Porque desde pequeño lo etiquetaron de esa manera. Él es muy enfermizo, él es el más débil de todos los hermanos. Y como se percibe de esa manera, está programado de esa manera y va a traer las enfermedades a su vida o lo va a crear en su interior porque él se está autopercibiendo de esa manera. Pero cuando empezamos a hacer esos ajustes a través de las creencias, modificando ciertas creencias limitantes, por supuesto ahora tu sistema inmunológico, tu vida, tu energía vital comienza a funcionar de una manera diferente. Wow, es interesante, amigo. Yo cuando descubrí esta información, por allá por el año 2008, sí, más o menos por esos años yo solía enfermarme todos los meses de abril y mayo. Me enfermaba con la gripe, me agripaba profundamente, es más, me mandaba a la cama una semana más o menos con fiebre, ya tenía preparado ya las pastillas que iba a tomar, las inyecciones, las ampollas que tenía que ponerme. El año 2008 descubrí estas herramientas y dije, wow, no puede ser, nuestro cerebro es como una gran farmacia que puede crear todos los antibióticos. Por supuesto que sí. Un momentito. Parece, no. Parece que se quiere cortar acá la transmisión, pero bueno, comentarte que tu cerebro es efectivamente como una gran farmacia, pero ese es tu cerebro, que es una gran farmacia que puede crear los neuroquímicos para sanar tu vida, para sanar tu cuerpo. Un momentito, Bueno, no, lo importante de todo esto es empezar a activar nuevas creencias, empezar a funcionar con nuevas creencias porque tu sistema inmunológico responde a las nuevas creencias que puedas instalar en tu mente. ¿Ok? Bien, Ali, ¿qué te la buena noticia es que sí puedes hacer un gran cambio en tu vida, ¿no? Puedes sanar esta herida, puedes empezar a vivir desde la valoración, desde una autoestima elevada, desde el amor propio. Lo podemos hacer, cambiar la percepción que hemos construido a lo largo del tiempo de nosotros mismos, ¿no? A veces es una percepción, una imagen que no me gusta, pues lo podemos modificar. Esa es la buena nueva. ¿Cómo vamos a hacer? Utilizando diversas herramientas, desde el perdón, desde la reprogramación mental, desde poder abrazar y reconectar con ese niño que vivió la herida, porque el niño está latente en ti, está presente. Es una energía. Ese niño es una energía que habita en tu interior y que desde ahí se está expresando, ya sea con miedo, con ansiedad, con la emoción que puede estar trayendo. Entonces podemos reconciliarnos con nuestra historia, con ese niño, podemos generar nuevas emociones, podemos empezar a construir una autoestima más sana. Sí se puede. ¿Cómo lo hacemos? Pues con herramientas, ¿no? Es importante que a través de este live hayas podido darte cuenta de las señales, de reconocerlas, de identificarlas, pero ahora hay que también integrar estas nuevas emociones desde ya una perspectiva más sana, ¿no? Desde una visión más sana, más completa, más integral, poder autosanarnos. Así que esa es la buena nueva. ¿Cómo lo vamos a hacer, Ali, Germán? Dígame, por favor. Pues mira, en ese proceso de acompañamiento, nosotros, si gustas, pues encantados, siempre estamos sirviendo también a muchas personas, no solamente aquí en el país, fuera del país, a través del Zoom o de manera presencial, pues podemos siempre, y estamos aquí con una maleta de herramientas para poder apoyarte en este proceso de poder eliminar, cambiar y reprogramar la mente de aquellas experiencias que nos están marcando hasta el día de hoy, ¿eh? Sí, porque muchas personas dicen, wow, esta información me da muchas luces, esta información está maravillosa, empezar a autodescubrir cómo se puede haber originado esas programaciones tóxicas en nuestra mente.
Y reprogramar la mente, amigos, muchas personas nos dicen no es fácil, ¿no? Reprogramar la mente no es fácil. Reprogramar la mente, amigos, es maravilloso. Así es, algunos dirán reprogramar la mente no es fácil, pero sí, es sorprendente y se puede. Reprogramar la mente no es fácil, efectivamente, pero es posible, es posible, Sí, es posible. Para eso hay herramientas, como te mencionamos, la programación neurolingüística, la hipnosis también, porque la programación neurolingüística se apoyó mucho en la hipnosis también, en la hipnosis del doctor Milton Erickson. La reconversión también es otra herramienta fabulosa. O la sanación cuántica que estamos compartiendo también recientemente y hace un par de años, compartiendo la sanación cuántica, que es una herramienta muy profunda, que es una herramienta ya te traspasa, digamos, los ámbitos de la mente, es una herramienta más espiritual. La programación neurolingüística, si bien es cierto, actúa mucho en la mente, la sanación cuántica actúa, digamos, en la parte espiritual, que es un complemento maravilloso. Bien, Ali. Sí, vamos a ir cerrando este live y nos vamos a... Ya nos quiere cortar, sí, ya nos está enviando una señal, ¿no? Una pausa. Pues bien, vamos a dejarlo ahí hoy y el viernes vamos a continuar con la cuarta herida, que es la herida de la traición. La traición, ¿Sí? o la injusticia. O la injusticia. Una de dos, traición o injusticia, que son las que quedan. Así que desde aquí les agradecemos, vamos a compartir el video si quieres volver a recordar o tener más presente las señales de esta herida, pues lo dejamos colgado y si quieres compartirlo también con alguna persona que le ayude a crecer, a empezar ya en este proceso de darse cuenta, pues encantada. Ya sabes, corazoncito, si te gustó también esta transmisión, pues compartirlo también a otras personas. Muchísimas gracias, que tengan un bendecido descanso y nos vemos, sentimos y escuchamos el día viernes. Ok, amigos, muchas gracias. Gracias. Bendiciones. Gracias por acompañarnos.